Cuando miramos nosotros el libro de los Hechos, tenemos una historia. Tenemos un recuento, por así decir, del hacer de Dios en la vida de los primeros discípulos. El obrar de Dios no es estático. El obrar de Dios es progresivo. Dios trazó sus planes desde el comienzo y obviamente desde nuestra perspectiva nosotros estamos estamos participando progresivamente en el cumplimiento de sus planes. Ha habido generaciones fieles y generaciones infieles. A nosotros nos ha tocado vivir en esta generación y nosotros necesitamos entonces de una u otra manera tener entendimiento qué significa que el Señor nos haya encontrado, qué significa que nosotros hoy día caminamos este camino de fe en Jesucristo y qué significa que Dios nos haya hecho hijos y a su vez lo que hace dentro de nosotros pero a través de nosotros. La historia todavía no está cerrada. Los hechos más portentosos de Dios todavía no se han visto. Las grandes proezas de los cristianos todavía no están totalmente consumadas. La Biblia dice que cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni subieron en corazón de hombres, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Cuando miramos nosotros en el libro de los Hechos, Dios les dice a ellos que, después de la muerte del Señor Jesucristo y su resurrección, enviaría el Espíritu Santo sobre ellos. A partir de ahí se inauguraba un cambio de residencia del Espíritu Santo, por así decir. En la antigüedad Él se manifestaba de distintas maneras y principalmente en lugares que Dios había asignado de construcción para que fuera un lugar de encuentro del hombre con Dios. Nosotros vemos entonces que se hizo el tabernáculo, que se hizo el templo y que en cada uno de esos lugares la presencia de Dios vino y fue evidente y produjo cambios y transformaciones. Venía la presencia de Dios sobre ciertos lugares y también se iba la presencia de Dios. Venía la presencia de Dios sobre ciertos hombres y los habilitaba esa presencia y ellos cumplían la misión que tenían que cumplir y luego los abandonaba. Pero en el nuevo pacto, después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo se cambió de lugar y Dios en su plan perfecto cumplió lo que había dicho de que su hogar ahora sería el corazón de los seres humanos. Al conjunto de esas personas redimidas, nacidas de nuevo, Dios les llama la iglesia, la amada del Señor. Y miramos el libro de los Hechos y el Espíritu Santo, vemos el inicio de este cambio y dice que habían 120 personas esperando la promesa del Espíritu Santo y dice que se manifestó el Espíritu Santo ahí en Pentecostés y dice que dentro de los elementos visibles que hubo, dice que habían como lenguas repartidas como de fuego que estaban repartidas en cada uno de ellos y eso fue evidente. Habían 120 personas y habían 120 lenguas en cada uno de ellos. Eso Dios estaba diciendo, yo he venido a vivir en cada uno de ustedes y a partir de ahí entonces la iglesia pasa a ser el templo del Espíritu Santo. A partir de ahí la iglesia pasa a ser morada de Dios. Pero fíjense que ellos empiezan a tener experiencias extraordinarias con Dios y en el Hechos capítulo 2 viene el Espíritu Santo y dice que vienen consecuencias maravillosas, como por ejemplo empiezan a suceder más milagros a través de ellos. Ellos empiezan a tener una vida en comunidad y obviamente dice que ninguno de ellos fluían en el amor, se reunían en las casas, empezaron a vivir la vida del reino aquí en la tierra. Luego cuando miramos el libro de los Hechos, también vemos que esto de una u otra manera hace que los religiosos de su tiempo reaccionen contrario al mover de Dios y la iglesia empieza a ser perseguida. Y entonces ellos tienen que moverse de donde están. En Jerusalén habrían como unos 20.000 viviendo en la gloria de Dios. Era tan impresionante cómo ellos vivían,
pero llega un momento en que pareciera que ellos se olvidaron de la misión de llevar el evangelio al mundo, y Dios de una u otra manera permite la persecución y ellos salen de ahí y van ahora a predicar, pero en medio de la persecución las circunstancias cambiaron. Ellos por medio de la fe experimentaron la venida del Espíritu Santo. Ellos por medio de la fe empezaron a ver milagros. Ellos por medio de la fe empezaron a ministrarse amor, cuidado unos a otros, vivir en comunidad. Pero también luego de que se desata la persecución y cambian las circunstancias, ellos no pierden su fe. En medio de las circunstancias difíciles, ellos siguen creciendo. Si tú te haces un recorrido por el libro de los Hechos, vamos a darnos cuenta cómo matan, por ejemplo, tenemos al primer mártir, Esteban, ¿cierto? Y muere en medio de ellos. Después matan a espada a Santiago, y después viene una persecución aún más férrea, y vemos a uno comandando esa persecución llamado Saulo de Tarso. Y ese Saulo, en medio de esta persecución donde arrastraba y llevaba preso y torturaba a los cristianos, tiene un encuentro real con el Señor Jesucristo, y a partir de ahí ese Saulo se convierte, nace de nuevo y se convierte en un Pablo, ¿cierto? El Pablo, ¿cierto? Pablo de Tarso. Y este Pablo ahora se convierte en uno de los hombres de Dios más llenos de fuego de Dios, de valentía, de osadía, lleno del poder de Dios, y empieza a avanzar el reino y abrir iglesias y a llenar toda Asia, ¿cierto? Con el Evangelio. El Evangelio también después llega a los gentiles. Lo que yo intento decir con esta breve introducción es que nosotros miramos en las Escrituras a hombres y mujeres que fueron vencedores, no importando las circunstancias. Y hoy día, nosotros en que vamos a partir en estos 40 días de fe, necesitamos entonces hablar un poco sobre las correctas expectativas de fe. Y quiero que abran sus Biblias ahora sí, en Juan capítulo 16, verso 32. Juan 16, verso 32 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En la Biblia de las Américas estoy leyendo: en el mundo tenéis tribulación. Mira cómo dice la Biblia de las Américas. No les está prometiendo siempre tribulación, aun cuando posiblemente las tribulaciones vendrán. Pero la Biblia de las Américas aclara el texto, dice que Jesús habla con sus discípulos y les dice esto: estas cosas les he hablado para que en mí ustedes tengan paz. En el mundo tienen tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. Vamos a orar. Padre, gracias porque tenemos la mente de Cristo y tenemos acceso a la sabiduría de Cristo. Gracias porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Gracias por amarnos con amor entrañable. Gracias porque tu amor es eterno, es permanente hacia nosotros. Gracias porque hoy día abres nuestros ojos para entender tu palabra y entender nuestro llamado, en el nombre glorioso de Jesús. Amén. 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 Así sea. Amén quiere decir así sea o así será. Tener fe no significa alimentar falsas expectativas de la vida. Lo que quiero decirles es que nosotros los cristianos también enfrentamos pérdidas de familiares. Más de alguna vez nos han robado. ¿A cuánto les han robado? ¿No? Hemos tenido pérdidas, hemos tenido necesidades. Como dice el apóstol Pablo: atribulado, mas no angustiados; en apuros, mas no desamparados; perseguidos, mas de nuevo, Pablo dijo: atribulados, mas no angustiados; en apuros, mas no desesperados; perseguidos, mas no desamparados; derribados, pero no destruidos. Entre nuestras filas algunos han tenido que enfrentar a veces ataques de enfermedades. Algunos han enviudado, incluso algunos podrían pasar o han pasado por el proceso de divorcio o fracasar en los negocios.
Pero lo que sí podemos decir, que al final el cristiano, el Hijo de Dios, siempre, siempre gana, nunca, nunca de verdad pierde, porque con Dios siempre se gana, nunca, nunca se pierde. Dios nunca nos abandona. Y hoy vamos a comenzar entonces estos 40 días de fe, y de seguro Dios nos va a llevar a grandes alturas. Sin embargo, esto no será sin obstáculos, ¿no? Ni menos que creamos que seremos inmunes a los problemas, sino que hemos de saber que camino a los logros de fe, que camino al logro de alcanzar proezas, camino a las proezas, camino a las conquistas de fe, lo más probable es que los problemas nos salgan al camino, pero en Cristo Jesús los obstáculos son para vencerlos. Amén. Porque no hay nada imposible para Dios, ni nada imposible para aquel que cree. Todo es posible para el que cree. Así que si nosotros hemos puesto nuestra confianza en Dios, con Dios somos mayoría. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Bendito sea su nombre. Ahora, la Biblia está llena de historias de personas que por fe alcanzaron buen testimonio. Y si hay algo que cada uno de nosotros debe procurar en la vida, es alcanzar buen testimonio delante de los ojos de Dios. A ver, desde que Dios nos llama y nos saca de las tinieblas y nos pone en su luz admirable, nos saca del reino de las tinieblas y nos pone en el reino de la luz, saca nuestra vida del anonimato y ahora nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Desde ahí para adelante, nosotros, como hemos aprendido, empezamos a caminar en modo de fe. Y la fe es el sentido que es distinto de los 5 sentidos con los que hemos sido dotados para vivir en este mundo natural. La fe es el sentido que nos permite conectarnos con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Y a partir de ahí aprendemos entonces a caminar creyéndole a Dios, no solamente creyendo en Dios, sino creyéndole a Dios. Y como le creemos a Dios, abrimos las puertas por medio de la fe para que Dios tenga libertad para obrar a favor nuestro y manifestar toda la bendición que Él quiere manifestar hacia nuestras vidas. Como digo, la Biblia está llena de historias de personas que por fe alcanzaron buen testimonio. Hebreos capítulo 11, a partir del verso 31 en adelante, dice en la Nueva Traducción Viviente lo siguiente, quiero que pongan mucha atención. Dice, fue por la fe que Rahab, la prostituta, no fue destruida junto con los habitantes de su ciudad que se negaron a obedecer a Dios, pues ella había recibido en paz a los espías. ¿Cuánto más les tengo que decir? Se necesitaría demasiado tiempo para contarles acerca de la fe de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y todos los profetas. Por la fe esas personas conquistaron reinos, gobernaron con justicia. Mira cómo dice en la Biblia en las Américas, la Biblia, Nueva Traducción Viviente, dice que por la fe esas personas conquistaron reinos, pero también dice que por la fe gobernaron con justicia. Y dice que recibieron lo que Dios le había prometido. Dice que cerraron boca de leones, que apagaron llamas de fuego y escaparon de morir a filo de espada. Su debilidad, dice, se convirtió en fortaleza. Ellos llegaron a ser poderosos en batalla e hicieron huir a ejércitos enteros. Dice, hubo mujeres que recibieron otra vez con vida a sus seres queridos que habían muerto. Sin embargo, ponga atención en esto, otros fueron torturados porque rechazaron negar a Dios a cambio de la libertad. Ellos pusieron su esperanza en una vida mejor que viene después de la resurrección. Algunos fueron ridiculizados y sus espaldas fueron laceradas con látigos, otros fueron encadenados en prisiones, algunos murieron apedreados, a otros los cortaron por la mitad con una sierra y a otros los mataron a espada.
Algunos anduvieron vestidos con pieles de ovejas y cabras, desposeídos y oprimidos, maltratados. Este mundo no era digno de ellos. Vagaron por el desierto, por desiertos y montañas, se escondieron en cuevas y hoyos de la tierra. Y debido a su fe, todas estas personas gozaron de un buen testimonio delante de Dios, aunque no recibieron todo lo que Dios les había prometido, pues Dios tenía preparado algo mejor para nosotros, de modo que ellos no llegarán a la perfección sin nosotros. ¡Wow! Como ustedes pueden ver, mis hermanos, hay personas que por la fe viven y hay personas que por su misma fe han muerto. O sea, todo tiene que ver con cumplir propósito en la vida. Fíjense que nosotros admiramos a los hombres de fe y a veces tendemos a medir las circunstancias temporales por si Dios está o no está con la persona. Así que si la persona le está yendo bien, aparentemente, entre comillas, decimos que Dios está con él. Pero si está pasando por alguna dificultad, entonces nosotros decimos, es probable que haya hecho algo malo, y no es que todos decimos eso, pero podríamos equivocarnos y llegar a esa conclusión que le están sucediendo las cosas difíciles porque esa persona está mal con Dios. Y eso está, por supuesto, muy fuera de la verdad. Todo tiene que ver con cumplir propósito. Pensemos en Juan el Bautista. Juan el Bautista, que recibió una palabra profética estando en el vientre de su mamá. Ahí se movió él cuando María habló con Elizabeth. Ahí fue impregnado de la genética de su misión. A partir de ahí, Juan el Bautista sabe, intuye, no sé cómo decirlo, pero que él tiene una misión que cumplir, el precursor, el que prepara la primera venida del Mesías, del Emanuel, del Dios con nosotros, del Dios que había sido, del Salvador que había sido prometido por los profetas en la antigüedad. Ahora él, entonces, más de alguna vez lo ve a Jesús venir y dice: aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí vemos a Juan el Bautista como un profeta preparando el camino, diciendo: allanen el camino, arrepiéntanse de sus pecados, entren al reino de Dios. Podemos ver a un Juan el Bautista, primo de Jesús. Archi lo reconocía, pero saben, más de alguna vez también vemos a Juan el Bautista que le cambian las circunstancias y va preso. Y cuando está preso, le manda a decir a Jesús: ¿eres tú el que habría de venir o no esperaremos a otros? Y uno a veces dice: pero ¿cómo si él lo bautizó? Si él escuchó del cielo decir: este es mi hijo amado, a él oíd, en el cual yo tengo contentamiento, a él oíd. Pero ¿por qué estamos viendo a Juan ahora como desconociendo un poco, como preguntando: ¿eres o no eres? Pareciera que en algún momento las expectativas de Juan sería: bueno, por lo menos si yo vengo a cumplir una función de ser un precursor, deberían de pasarme cositas un poquito más agradables. Pero sin embargo, para cumplir propósito, a veces las circunstancias podrían llegar hasta ser difíciles. Sin embargo, cuando Juan el Bautista está ahí y hace la pregunta, porque él está entre la cárcel y su cabeza está en la cárcel, entre la cárcel y la bandeja. Y vemos a Juan el Bautista morir decapitado. Murió decapitado, pero no perdió su fe. Murió decapitado, pero no negó su fe. Murió decapitado, pero cumplió propósito. Y lo más importante en la vida, mis queridos, es cumplir propósito. Más importante que tener bendición, aun cuando la bendición es maravillosa y Dios quiere bendecir nuestras vidas y Cristo murió por la bendición, pero más importante que ir detrás de la bendición, nosotros tenemos que aprender a ir detrás de cumplir propósito. Israel salió con bendición de Egipto, salió con plata y oro, pero no llegó a ninguna parte porque olvidó propósito.
Así que si tú vas detrás de la bendición, es probable que la tengas, pero serías el más desdichado cuando te olvidaste que tu vida tiene propósito y que tú tienes una asignación que cumplir en esta tierra, tú tienes una misión que cumplir en esta tierra, y que cuando tú cumples misión en la tierra, entonces el cielo, el reino de los cielos avanza, entonces las fuerzas de las tinieblas son conmovidas, entonces tú verdaderamente cumples propósito siendo bendición para los demás, haciendo la voluntad de Dios. La correcta expectativa de fe no es que yo tengo fe para mirar a Dios como el gran viejito pascuero cósmico que a lo que yo le pida, Dios me va a dar. Claro, Dios te va a responder, siempre nos va a responder, pero a veces nos va a responder sí, a veces nos va a responder no, y a veces nos va a responder espérate. Y la Biblia dice que por la fe, algunos y por la paciencia alcanzaron las promesas. ¿Por qué? Porque Dios les había dicho, espérate. La correcta expectativa de fe entonces consiste en eso. Consiste en que entender que hay misiones que, como Juan el Bautista, nos puede costar la cabeza. Aún así, vivimos amando a Dios, pues sabemos que los sufrimientos del tiempo presente, ¿no?, que algunos tengan, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Bendito sea su nombre. Así que hombres y mujeres que tuvieron buen testimonio por medio de la fe, cualquiera fueran las circunstancias, ellos siguieron creyendo. Eso es lo que vemos aquí en Hebreos capítulo 11. Ellos conquistaron reinos por fe, agradaron a Dios por fe, tuvieron buen testimonio por la fe alcanzaron promesas, gobernaron bien por la fe, apagaron fuegos impetuosos por fe, evitaron filos de espadas por fe, sacaron fuerzas de debilidad por fe y se hicieron fuertes en batallas por fe, pusieron fugas ejércitos extranjeros por fe, pero también algunos de ellos sufrieron por su fe, porque cuando fueron confrontados a negar la fe, prefirieron morir, prefirieron sufrir el martirio antes de negar a su Señor que había entregado su vida por ellos. Bendito sea su nombre. Nosotros necesitamos entender que vamos a entrar en 40 días de fe, porque lo que más nos interesa en nuestra vida son los logros de Dios en esta tierra. Vamos a entrar en estos 40 días de fe porque queremos conocer más a Dios, porque queremos consagrarnos más a Él, porque queremos que venga su reino, porque queremos que la gente venga a los pies de Jesucristo, vengan por miles y miles a los pies de Jesucristo. Vamos a entrar en los 40 días de fe, porque si la fe es algo que se desarrolla, yo quiero tener una fe más grande para creer que los muertos pueden resucitar, que los idóticos pueden ser sanados, que el ciego puede ver, que el sordo puede oír, y que a los pobres se les anuncie las buenas noticias del reino de Dios. Bendito sea su nombre. La correcta expectativa de fe consiste en que, puestos los ojos en Jesús, avanzamos el reino de Dios por medio de esa misma fe, y eso significará que en Dios haremos proezas. Diga conmigo, en Dios haré proezas. No andamos por vista, andamos por fe. Los hebreos, ahí en el libro de los Hebreos 11, todos los que están en el salón de la fe, ellos entendieron que cumplir propósito era más importante que solo lograr bienes temporales. Jesús hizo la pregunta: ¿y cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra? La respuesta es: por supuesto que sí. Por supuesto que sí. La fe, en la medida que pasa el tiempo, va a ser más valiosa que el oro. La gente de fe va a ser más considerada que muchos otros. Porque mientras líderes caen, mientras la corrupción sigue avanzando, los que son de Dios siguen purificándose, siguen consagrándose, siguen siendo edificados, siguen conociendo cada día más a su Dios que no cambia, que no se muda, y ellos tienen la sabiduría de Dios para dar palabras de Dios para las personas que están perdidas. Por eso ellos van a decir: ¿por qué tú en medio de circunstancias estás tan bien parado? ¿Por qué a pesar de que te puede suceder lo
mismo que a otro, pareciera que tu reacción es distinta. Claro que mi reacción es distinta. ¿Y sabe por qué? Yo reacciono distinto a las circunstancias porque el que está en mí es más grande que el que está en el mundo, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Bendito sea su nombre. La diferencia entre el justo y el injusto es que los justos tenemos la garantía de contar con la presencia de Dios, cualquiera sean las circunstancias. ¿Sabe qué? Me llamó mucho la atención de un hombre llamado Jefté. Jefté está en el Salón de la Fama. Y dije, ¿quién es Jefté? Diga Jefté. Diga, tengo que aprender de Jefté. Dice que Jefté era hijo de una prostituta. Y luego su padre empieza a tener más hijos, se casa. Creo que tiene que haber sido un pecado de adulterio porque tiene Jefté con una prostituta. Y luego el papá de Jefté tiene más hijos. Y estos hijos crecen. Y en algún momento hablan con Jefté y le dice, ¿sabes? Tú te tienes que ir de acá. Tú te tienes que ir de la casa. Porque tú no eres hijo de nuestra mamá. Así que Jefté tuvo que salir de su casa y se convierte en el hijo del rigor. Jefté tiene que enfrentar circunstancias difíciles en su vida, no teniendo el respaldo, la plataforma, el soporte familiar. Ahí seguramente yo uso mi imaginación, porque igual que David se le acerca a los amargados, se le acerca a los afligidos, pero la Biblia dice que Jefté era un hombre de Dios y era un hombre de fe, por eso está en el Salón de la Fama. Y creo yo que Jefté tiene que haber dicho, no importa cuáles sean mis circunstancias, no tengo a lo mejor el soporte familiar que los demás tienen, pero yo me voy a abrir camino en la vida. Y ¿sabes qué? Muchas veces los que más creen son los que han tenido que abrirse camino en la vida y han tomado la decisión de no quedarse a la orilla del camino de la vida llorando su desgracia, sino diciendo, aun cuando a lo mejor no tengo nada, pero si tengo a Dios lo tengo todo. Y cuando uno se atreve a poner el corazón en Dios y la fe en Dios, entonces todo lo que hace te resulta bien, aun cuando te cueste. Y cuando te cuesta, más encima obtienes la ganancia de lo que significó haber logrado eso con sacrificio y con esfuerzo en una primera etapa, porque eso te permitió tener fuerzas para seguir creyendo y para tener capacidad de aguante frente a todas las circunstancias difíciles de la vida. Lo emocionante de Jefté es que en algún momento los enemigos de Israel atacan a Israel y los ancianos de Israel nada menos que van a buscar a Jefté para que éste venga y pelee a favor de Israel y los defienda. Y Jefté dice, pero ¿cómo ustedes me vienen a pedir a mí ahora que yo sea su caudillo? Y entonces, sí, nosotros venimos y ustedes quieren entonces que yo venga y pelee las batallas por ustedes y defienda a Israel, pero ustedes me aceptarían que yo sea su caudillo. Y dijeron, como no, venga nomás. Y sabes que frecuentemente aquellos que han sufrido, aquellos que han sido abandonados, aquellos que no tuvieron lo que otros tuvieron, pero sabes que aprendieron una y otra vez, ¿cierto?, a secarse las lágrimas y a decir, aun cuando sea difícil, lo voy a hacer por Dios y por los míos, lo voy a hacer por Dios y por mis hijos, me voy a abrir camino en la vida, porque aun cuando a los otros a lo mejor se les puede haber dado algunas cosas en bandeja, a mí no se me da en bandeja las cosas, pero yo me abro camino y sé que en todo lo que yo emprenda, Dios va a estar conmigo, porque Dios es bueno, porque Dios puso su mirada en mí y porque yo le creo a Dios. Y el que le cree a Dios, entonces puede recibir las bendiciones de Dios. La Biblia dice que el justo por la fe vivirá. Otra versión dice, el justo experimentará las bendiciones, las promesas, la realidad de Dios por medio de la fe. Bendito sea su nombre, que Él pone fe en las personas y las personas pueden hacer uso de esa fe. Maravilloso. Jesús dice a sus discípulos en la Biblia de las Américas, en el mundo ustedes van a tener tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. En el mundo
tienen tribulación, eso dice en tiempo presente, pero confíen, yo he vencido al mundo. En otras palabras, si yo he vencido al mundo, entonces ustedes tienen el ADN de vencedores, ustedes también vencen al mundo. En estos días hemos ido construyendo paso a paso verdades de fe en nuestros corazones. Y obviamente lo seguiremos haciendo, pues Dios quiere que vayamos por más, que crezcamos por más. Estamos aprendiendo, por ejemplo, que todos tenemos la misma medida de fe de inicio. Dios le ha dado a todos los seres humanos fe. Entonces no es asunto de mucha fe o de poca fe. O sea, no es asunto de que Dios a algunos les da mucha fe y a otros les da poca fe. Todos tenemos la medida de fe, la misma medida de fe. El asunto es el uso de la fe. Dios quiere que la fe que tenemos la usemos. No fe en la fe, sino fe en Dios. Fe sin obras es fe muerta. La Biblia, mis hermanos, no es un libro histórico. La Biblia es un libro profético. Es un libro que nos dice a nosotros que lo que los hombres y mujeres hicieron en el pasado creyendo en Dios, nosotros también podemos hacer. Seguramente no las mismas proezas, no las mismas cosas, porque Noé hay uno solo y Noé le creyó a Dios para construir el arca y Moisés le creyó a Dios para sacar al pueblo de Israel que estaba 400 años esclavizado en Egipto, y Abraham le creyó en Dios para tener una familia de donde nacería el Mesías. Ellos tuvieron que creer por algo de Dios en algún momento y creyeron en Dios y por algo de Dios, pero lo que la Biblia quiere enseñarnos es que las cosas que creyeron ellos, las creyeron y las lograron porque estaban alineados con un Dios que hace posible las cosas para aquellos que creen. Lo que estoy queriendo decir es que si lo hizo con ellos, también lo puede hacer con nosotros. La Biblia es un libro profético. A nosotros a veces nos es más fácil creer en los logros de fe de los antiguos que buscar y creer en nuestros propios logros de fe. Creemos a veces que es gran cosa creer que nosotros creemos que Noé construyó el arca. Y creemos que es gran cosa creer que Moisés abrió el mar. Y creemos que es gran cosa que el Señor Jesús resucitó a Lázaro. Y miramos los logros de fe de los antiguos y a veces nos vamos un poquito más acá de la historia y vemos otros logros de fe y nosotros celebramos a aquellos que se han atrevido a creerle a Dios por más cosas. El tema es que no solamente tenemos que mantener en ese nivel nuestra fe, nosotros tenemos que atrevernos a tener nuestros propios logros de fe. Me llama la atención el fútbol americano. Es bien interesante. En el fútbol americano te vas a encontrar con unos tipos súper corpulentos, así más o menos como yo, así. Grande, ¿cierto? Y con un balón que no es, que es, ya lo sabes, como una pera, sino como qué cosa, como un ovalado. Así que la cosa consiste en que cuando la pelota está de este lado y le dan la partida, ellos tienen que tratar de pasársela a alguno de sus hombres para llevar la pelota a lo máximo que puedan al otro lado. Esto es por yardas de avance. Pero los que están de este otro lado tienen la misión, la única misión de entorpecer el avance de esto y en lo posible quedarse con la pelota para avanzar ellos. ¿Y sabes qué? Yo me he dado cuenta que definitivamente por eso Dios dice que la vida cristiana es una vida que tiene que ser siempre en modo fe. Porque pareciera que al diablo le encanta hacernos tropezar. Él está diseñado con sus secuaces para que nosotros no cumplamos propósito en la tierra. Para que nosotros digamos, no, yo pensé que creer en Dios era que todo iba a ser así, pues si Dios es todopoderoso, yo iba a ser así y Dios se iba a aparecer como, cierto, la lámpara de Aladino. Y como no es así, entonces hay gente que dice, a ver, ¿qué te prohíben en esa iglesia? Porque si te prohíben algo, yo no voy. Entonces ellos piensan que la vida de fe es una vida en donde pasamos de inmediato al cielo. Y viene la eternidad y ya no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas habrán pasado. Pero mientras estamos acá,
tenemos que ir ganando punch, ¿cierto? Agarrando físico, agarrando fuerzas para las próximas desafíos de fe. Dios está poniéndonos desafíos de cambiar esta ciudad, desafíos de cambiar nuestro país, desafíos de alcanzar por medio de la fe aquellas cosas que son imposibles para la mente racional. Entonces, por eso estoy diciendo, tenemos que tener nuestros propios logros de fe. Aunque sea difícil avanzar por fe en un mundo incrédulo, la Biblia dice que el justo por su fe vivirá. O sea, experimentará todas las cosas de la vida de Dios por medio de la fe. Mis preciosos, digo un poquito más. La fe tiene niveles. Diga conmigo, la fe tiene niveles. Fíjese que nosotros iniciamos nuestra vida cristiana con una fe de ver. O sea, vemos, oh, lo sanó, por eso creo. Oh, mira algo, yo sentí, por eso creo, porque sentí. Y nosotros no podemos negar que eso es así. Me oraron y de repente abrí los ojos, estaba en el suelo, no sé qué me pasó y me dieron ganas de reírme. Y entonces lo sintió, le vino la corriente, vio cómo sanó, cómo creció el pie, cómo se enderezó, cómo salieron los ojos, de una cuenca vacía se aparecieron, etcétera, milagros creativos. Entonces hay una fe inicial que es la fe de ver, ¿no? Ese es el primer paso, la fe primaria. Entonces, porque nosotros decimos en esta fe primaria, como sucedió, entonces creo. Pero está bien vivir esta primera etapa, pero nosotros debemos superar esta etapa. Tenemos que ir más allá. ¿En qué etapa de desarrollo de la fe te encuentras? Esa es la pregunta. ¿Eres todavía como un bebé que aprende y cree a través de los sentidos, o sea, que tiene que ver para creer? Entonces nosotros debemos de superar esta fe sensorial, porque las grandes promesas están destinadas a quienes creen sin ver. Tú crees porque has visto, Tomás, pero bienaventurados son aquellos que no vieron y creyeron. Por eso las correctas expectativas de fe. Dios ahora nos cambia nuestra mirada y a partir de esta semana y de estos días y de estos 40 días, mi fe va a crecer y los próximos días del día 41 adelante, o ya desde ahora empiezo a caminar en una dimensión en donde voy a ver a Dios, voy a creerle primero a Dios y luego voy a ver cómo las cosas se van a cumplir porque primero le creí a Dios. Amén. ¿Está ahí conmigo? Así que mire, entonces nuestra fe debe madurar, debe evolucionar a una fe no por lo que veo, una fe que se llama no sensorial. Segunda de Corintios 5:7, mire lo que dice. Ahora dice, hay otra versión que dice así. En la nuestra dice que andamos por fe y no por vista. Pero hay otra que dice así. Ahora no podemos verlo, sino que vivimos sostenidos por la fe. No podemos verlo con los ojos naturales, pero lo creemos. Además, no podemos fundamentar nuestra fe en sentimientos, porque Dios nos lo dio para relacionarnos, no para creer. Así que, que no siento su presencia. Y bueno, y es que están los que no siento, y siento más 100 son 200, más 200 son 300, que no siento. Yo voy allá porque se siente y no voy allá porque no se siente. Y no es por sentimientos, es por fe, aun cuando a veces Dios se siente. Pero mi detector de Dios no son mis sentimientos. No es el gustar, no es el ver, no es el palpar, es el creer. Veamos rápidamente. Abraham es un referente cuando hablamos de fe. Sabemos que en él se cumplió una maravillosa promesa de descendencia, porque a pesar de ser anciano, Abraham creyó en esperanza contra esperanza. ¿Está ahí conmigo? Y dice que tuvo hijos, incluyendo a Isaac, hijo que nació de Sara, quien era estéril. El relato dice así en Romanos 7, del 7 al 19, como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó
en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, y la esterilidad de la matriz de Sara. Mire, y cuya descendencia formó al pueblo de Israel. En la Escritura entonces vemos que Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Él tiene fe, porque, mira, Dios es un Dios de fe. Él tiene fe, porque es el autor y es el consumador de la fe. Dios es quien nos enseña el proceso de creer. Y fíjese, declarar con la boca antes de ver, nombrar a las cosas antes de que sean realidad, es el proceso de la fe. Así todo reside en lo que confesamos y decimos. Por eso son tan delicadas nuestras palabras. Nuestras palabras son muy importantes. Por eso Dios a Abraham le da la promesa y de inmediato le cambia el nombre. Le dice, ahora ya no te vas a llamar Abraham, te vas a llamar Abraham. ¿Y qué dice Abraham? Abraham quiere decir padre enaltecido, pero Abraham quiere decir padre de multitudes. Así que te doy la palabra, pero te cambio la confesión. ¿Sabe? Es tan importante creer lo que Dios nos ha dicho y declarar lo que Dios ha dicho. Cuando pareciera que no hay que declarar, hay que declararlo. Así que siento dolor en mi cuerpo, tengo dificultades, tengo síntomas, pero la Biblia dice que por sus llagas yo fui curado. No dice que seré curado, dice que fui. Está en modo fe, no en modo esperanza. Hay gente que dice, ay, quiero que Dios un día me sane, y un día Dios lo hará. Y un día ojalá Dios se apiade. ¿Qué hay en esas palabras? ¿Fe o esperanza? Esperanza. Pero la Biblia dice que hace 2000 años Cristo resolvió un asunto. Cristo llevó en su cuerpo nuestros pecados y murió por ellos, pero también llevó nuestras enfermedades. Así que nuestra perspectiva es que nosotros, en la legalidad de lo que Cristo logró para nosotros, le podemos decir al diablo, diablo, te tienes que ir de mi cuerpo, esto que yo tengo es ilegal, te tienes que ir. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo ya pagó la deuda y yo no la voy a pagar 2 veces. Esa deuda no se va a pagar otra vez. Jesús ya llevó mis enfermedades, por lo tanto yo no tengo por qué llevarla. Eso significa pelear la batalla de la fe. Y tú me dices, pastor, pero si yo he dicho todas estas veces y la cuestión sigue peleando la batalla de la fe. Sigue declarando que por sus llagas has sido curado. Estoy mostrándote un ejemplo para enseñarte de cómo funciona la fe. Nuestras conversaciones son muy delicadas, no existen palabras inocentes. Entonces debemos llamar a las cosas mejor de lo que son. Mire, escúcheme esto. Debemos hablar al futuro convencido de que es bueno, agradable y perfecto para nosotros. Todo depende del enfoque que tengamos, de cómo interpretemos y percibamos lo que nos sucede. A veces usamos una fe invertida porque nombramos las cosas peor de lo que son, en vez de llamarlas como deseamos que sean. Tenemos que declarar, por ejemplo, que nuestra nación y las naciones de donde venimos van a recibir a Jesucristo y vendrán a los pies de Jesucristo, no importando de cómo ahora sean las circunstancias. Hoy día hay circunstancias difíciles, pero Dios es todopoderoso y Él es capaz para irrumpir en los terrenos más hostiles y traer la vida donde hay muerte, traer luz donde hay oscuridad, traer sanidad donde hay enfermedad y traer abundancia donde hay escasez. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Así que viniste de tu país a encontrar nuevas oportunidades acá, bien. Y Dios te plantó en esta casa, bien.
Y en este tiempo crece en fe y mira tus naciones desde acá y di, espérame, porque llegará un momento que iré yo o irán mis hijos, pero de la tierra de donde Dios me hizo nacer, no quedará sin la recompensa de recibir la bendición del Evangelio. Lo hará conmigo, lo hará a través de mis nietos, pero Dios me hace prosperar en tierra de mi necesidad, pero no me olvido de dónde salí y bendigo desde aquí la tierra que me vio nacer. Amén. Me queda poco tiempo, ya estoy a punto de terminar, porque si no termino yo me termina el minutero, pero miren, escuchen. Abraham no fue padre Abraham no fue padre de multitudes de la noche a la mañana. Él tuvo que creer durante años para ver cumplida esa promesa. Dios, desde su perspectiva, podía conversar con los nietos de Abraham, aunque Abraham todavía no tenía ni siquiera un hijo. Y es así porque la dimensión de nuestro Dios es diferente. Justo esa dimensión que Él quiere traer a nosotros a través de Jesucristo. Él quiere llevarnos a esa dimensión en donde veamos que Dios todo lo ha concluido, que Dios todo lo ha concluido. Dios, en la dimensión de Dios ya hay una cena preparada, hay una mesa extraordinaria puesta y hay un nombre viejito y ahí dice Orlando. Pase, mi hijo. No, me quedo con mujer. No, pase. Ahí está servido para usted. Su nombre, las vajillas de plata, de oro, no sé de qué será. Los manjares de esas comidas de las que comió en algún momento Elías, que estaba ahí deprimido porque Jezabel lo quería matar, ¿se acuerda? Estaba metido ahí. Y el Señor le dice, ¿qué haces ahí? Y Elías dice que después de esta gran victoria, tuve que degollar a 450 profetas de Baal y la Jeza me mandó una amenaza y sentí las potestades sobre mí, pareciera que nadie está conmigo, todo el mundo se ha apartado. ¿Te acuerdas? Y en esa experiencia Dios le tiene que decir, Epa, yo no me he olvidado de ti, aún hay 7,000 que no han doblado sus rodillas, que yo me tengo preservado para mí. Y el ángel le da que comer. Y le da que comer comida de nobles, comida de ángeles. Y a partir de ahí le dice, levántate, porque aún te queda mucho camino por recorrer. Y dice que esa comida lo habilitó para caminar por 40 días. Ese tipo de comida es la que el Señor empieza a darnos en la dimensión del Espíritu a la que estamos entrando. Para llegar a esa dimensión muchas veces van a haber los obstáculos que van a aparecer para impedir que tú vayas y tengas una mirada de futuro. Pero el Señor quiere que tú empieces a usar tu boca como arma de guerra. Declara que ese negocio ya está hecho. Declara que tu hijo ya volvió a casa y que tu matrimonio ya fue restaurado. Aunque te acaben de dar el diagnóstico de enfermedad, declara que ya fuiste sanado. Que si te duele la cintura y piensas que te vas a morir por un problema al riñón, entonces si estás declarando eso quiere decir que estás mal alineado. Has alineado mal tus pensamientos, porque el pensamiento de fe no declara circunstancias, sino declara lo que la Biblia ha dicho. El pensamiento de fe no tuerce la palabra a las circunstancias, sino cambia y sujeta las circunstancias a la palabra, porque el cielo y la tierra pasarán, pero las palabras de Dios no pasarán. Así son las palabras que han salido de la boca de Dios. No van a volver vacías, no van a volver
volver a Dios vacía, sino que harán lo que Dios destinó que hagan y será prosperada en aquello para que la envíe. Así que si Dios te ha dado una palabra en tu espíritu, si tienes palabra de Dios, si tienes promesas de Dios, entonces cree a Dios y empieza a saludarlas, porque esa palabra tiene cumplimiento, porque lo que Dios ha dicho tiene cumplimiento y tiene poder. No hay ninguna palabra que sale de la boca de Dios que no tenga cumplimiento y sea desprovista de poder. Te digo aún más, los pensamientos de Dios son pensamientos de bien y no de mal, para darte un futuro glorioso, un futuro de esperanza. Maneja tus circunstancias con optimismo, no con una actitud de derrota. Amplifica tu fe y desmerece o menoscaba el temor. Y cuando te venga a visitar el temor, que es fe al revés, entonces haz las cosas a pesar del temor, porque no vives por el temor, sino que vives por la fe. Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor, de fe y de dominio propio. Mi querido, desde que Dios te da la palabra hasta que ésta se cumpla, hay un factor tiempo. No te debilites en medio de ese proceso. No dejes de creer lo bueno de Dios para ti. Porque si Abraham hubiese recibido su milagro instantáneamente, lo más probable es que no hubiese llegado a ser el padre de la fe. Las cosas de la fe no vienen instantáneas. Él creyó y no se debilitó en medio del proceso que duró aproximadamente, para él en este caso, 25 años. Él no consideró su cuerpo, no fue sensorial. Al contrario, su fe era una fe no sensorial, porque creyó a pesar de que los años iban en su contra. A pesar de eso, él dice, si Dios lo dijo, Él lo va a cumplir. Entonces, cuando empezamos a considerar circunstancias, la fe empieza a debilitarse, ¿no? Entonces, esto es muy importante considerar en esto último que estoy diciendo. La fe se debilita, debilidad o fortaleza. Tú escoges. Cuando no creemos, nos debilitamos. Cuando creemos, nos fortalecemos. Gloria a Dios, porque lo que Él dice, Él siempre lo cumple. Glorifiquemos a Dios cuando recibamos nuestra promesa, y escribe ahí tu testimonio de que Dios te cumplió, aun cuando a veces falte tiempo para verla cumplida. Entonces empieza a dar gracias anticipadamente, y eso te va a fortalecer para obtener lo que Dios te ha prometido. No te pierdas la oportunidad para dar gloria a Dios, para alabarlo, para adorarlo. Da gracias por tus nietos aun cuando no tengas hijos. Da gracias por la casa que tendrás aunque no tengas para el alquiler o para el arriendo. La mejor forma de fortalecer tu fe es glorificar al Dios Todopoderoso. Cree en tu futuro y acepta el reto de fundamentar tu vida en la fe. No significa pensar que las cosas van a funcionar por arte de magia, ya que vivir por fe es un proceso a veces desgastante, pero vale la pena. Si no crees, si no, mira las obras de los grandes hombres o hombres de Dios, no le voy a decir grandes, los hombres de Dios que tuvieron una fe grande, que tienen un Dios grande, y si Dios lo ha hecho con ellos, entonces también lo hará con nosotros. Entonces, mis correctas expectativas de fe significa que ya no ando por vista, sino por fe. Y significa que en medio de las circunstancias, aun cuando sean difíciles, voy a traer a mi espíritu las promesas de Dios y voy a decir: Señor, pase lo que pase, tú has prometido que no me vas a dejar ni me vas a desamparar. Quiero profetizarte en el nombre del Señor Jesucristo que los mejores días de tu vida no han quedado atrás. Los mejores días de la vida no han quedado atrás para los que creen. Están delante de nosotros. Cuando me toca subir a un avión y voy con mi maletita, voy pensando, antes era así, mira, antes
Ahora he crecido en fe, pero antes era así. Padre, en el nombre de Jesús activo los ángeles para que ellos guarden este avión, que no se rompan las alas, Señor, que no se rompa el motor, Señor, que no le dé un infarto al piloto. Hoy día, escuche lo que voy a decir, que le puede parecer loco, pero digo, estoy en tus manos, Señor. Si es que voy a Santiago, le digo, voy a Santiago y llego a mi destino, o pasa algo y voy al cielo. De todas maneras, cualquiera de los dos destinos es bueno. Eso significa creer en Dios aún más allá de la muerte. Porque sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Te pregunto, escúchame. Una pregunta final. Pablo dijo, porque en ambas cosas estoy puesto en estrello. No sé si quedarme por causa de la obra o partir y estar con Cristo, lo cual sería lo voy a decir en voz M, en FM mejor. Muchísimo mejor. Pablo, yo pregunto, ¿qué vio Pablo? ¿Qué vio Pablo para decir que partir de acá era muchísimo mejor? El otro día hablaba con mi esposa y me decía, ¿sabes que comprendí algo en una conversación que tenía una mamá con su hijita, que le hacía una pregunta? ¿Qué pasa cuando uno se muere? ¿Viste que está la gran pregunta que dice, no, que cuando uno se muere no se va al cielo, sino que descansa? ¿Te han dicho eso, no? Entonces no nos vamos al cielo y quedamos como en espera, mala onda, porque si el Señor se demora en 1000 años en volver, en 1000 años durmiendo, mala onda. Y dice Debra que comprendió lo siguiente, que para nosotros existe el tiempo, pero que para Dios no existe el tiempo. Así que para nosotros morir, 1000 años existe el tiempo para nosotros, pero como para Dios no existe el tiempo, es que tú mueres y abres los ojos de inmediato. No sé si me explicó. No hay tiempo para Dios. Ahora, cuando tú te duermes y a veces despiertas, oye, ¿qué hora es? Se me pasó la hora, tú dices, ¿cierto? Y que no te diste cuenta. Mira, lo que pasa es que como para Dios no existe el tiempo, si llegara el momento que por la causa de Cristo tenemos que partir, es como cerrar los ojos a esta realidad instantánea, ipso facto, abrirla a la realidad de Dios. Estamos vivos para Dios. Nuestra perspectiva de fe tiene que ser que Dios es un Dios vivo, real, operante en nuestro mundo real, que quiere bendecirnos en el más acá, porque también tenemos promesa de bendición en el más allá. No hay por dónde perder. Las circunstancias pueden ser difíciles a veces, pero no vamos a negar a aquel que entregó su vida por nosotros y nos compró a precio de sangre para que fuésemos de propiedad de Dios. Todo el universo creado, cuando mira a los santos que han creído en Cristo y han nacido de nuevo, saben, ellos son propiedad de Dios. Nuestra perspectiva de fe es mirar que en la medida que vamos avanzando, vamos a ir creyendo que es posible ganar a mi familia para Cristo, que es posible ganar a mis hijos, que es posible que esto que está deteriorado se restaure, que es posible comprar mi casa propia, que es posible tener mi negocio, que es posible que mi negocio pase a ser una empresa, que es posible que yo llegue a ser un empresario, que es posible que mis hijos terminen la universidad, se casen y tengan hijos e hijas creyentes, que es posible que vamos a tener un edificio para la honra de Dios donde va a venir gente de todas partes, pero que vamos a mandar gente a todas partes. Y sabes, sigo creyendo porque al que cree todo le es posible. Yo quiero terminar dejándoles en sus corazones un desafío de fe.
Fíjese que Jefté se abrió camino en la vida. Jefté no le importó. Cuando llegó el momento de que se necesitaba alguien que haya tenido logros de fe y que pudiese creer que podía vencer a un enemigo que tenía amedrentado a todo un reino, llamaron a Jefté. Jefté había alcanzado fe al punto de creer que era posible que los menos le pueden ganar a más, que lo poco le puede ganar a lo mucho, cierto, que lo débil se hace fuerte en batalla. Quiero presentarles un desafío a partir de hoy día. A todos los que nos están viendo, hay gente que está entrando en estos 40 días de fe, compraron el libro en digital del pastor Carlos Lunas y van a entrar con nosotros. Los pastores que están relacionados conmigo en su gran mayoría van a entrar, y para ellos también es este desafío. En este desafío, además de todos los logros que tú vas a decir después en el camino que Dios se mostró para ti, hay un logro que tiene que ver con los intereses de Dios más que cualquier otro. Las personas que tienen que venir a los pies de Jesucristo. Se me ocurrió ponerle vamos por más. Se me ocurrió ponerle uno en la mira. Diga conmigo, uno en la mira. Si eres hombre, di uno. Si eres mujer, una. Y a ver, 1, 2, 3. ¿Sabe? La idea es que en estos 40 días tengamos logros de fe y podamos traer gozo al corazón de Dios. Cuando miras Lucas 15:10 dice que hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Eso significa que la tierra puede cambiar el cielo. La tierra puede traer alegría al cielo. Hay gozo ¿dónde? En el cielo. ¿Cuándo? Cuando un pecador que se arrepiente. El sabio Salomón dijo que el que gana almas es sabio. Vamos, por favor, mueva. Entonces el desafío es que un hombre gana a un hombre, una mujer gana a una mujer, uno en la mira, uno solo. Voy a soñar por ese, voy a orar por ese, voy a ayunar si fuera necesario por ese, voy a hablarle, me voy a abrir camino, voy a tener contacto visual, voy a conversar, voy a compartir. Desde este día, tu lema tiene que ser: mi uno está en la mira. Cuando vengas a orar delante del Señor en las mañanas, Padre, además de adorarte, quiero recordarte que ese mi uno está en la mira. Y fíjate, siga por favor. ¿Qué debo hacer? Voy a amar a esa persona. Voy a orar por esa persona. Voy a buscar cercanía con esta persona. Voy a llamar para conectar a esa persona. Voy a ayunar los días que Dios te diga por esa persona. Le hablaré de Cristo a esa persona, me reuniré con esa persona, ganaré a esa persona para Cristo y la traeré a la fiesta de cosecha al término de los 40 días de fe, donde tendremos una reunión preparada para todas esas personas que vamos a traer para Cristo. Pero el día 41, dígame conmigo, el día 41 no se acaba todo, comienza una aventura más extraordinaria. Será mi primer día de consolidar a este hijo o hija de Dios. Le ayudaré a partir de ahí a conocer a Dios. Le ayudaré a conocer la palabra de Dios. Le ayudaré a orar y a relacionarse con Dios. Le conectaré con la vida de la iglesia, las células, que hay encuentros, que hay escuela para líderes, que hay discipulado 1 a 1, que hay células. Me haré cargo de esta persona por 1 año. Cuando uno de nuestros hijos de la casa se embarazaron, Daniel y Jonathan, a él le vino que le dieron mareo antes que nazca la guagua, que le dieron antojo a él, que necesitaba descansar. Y luego, entonces, vienen a la escuela ministerial y el bebé está contento y ellos... Yo digo, pero ¿por qué le hacía así? Parece que nervioso soy tú, si la guagua está feliz. Pastor, parece
parece que a lo mejor no voy a llegar a la hora porque máximo acá, máximo allá, felices, están dedicadísimos. Eso ha pasado con todos nosotros. Lo aman, lo quieren, lo cuidan. Bueno, a un añito ya va a ser totalmente distinto. Un año en el Espíritu es distinto, porque te vas a hacer cargo por un año de esa persona y vas a hacer de él o de ella un discípulo radical de Jesucristo. Sigamos, por favor. Al término de un año, ¿cierto? Vamos a tener los 40 días de acción, y en esos 40 días de acción, tanto yo como mi hijo espiritual. O sea, fíjate, terminará el año y vamos a tener otros 40 días, pero se van a llamar 40 días de acción. En esos 40 días de acción, tanto yo como mi hijo espiritual, el que gané y atendí durante un año, iremos por nuestro otro uno. O sea, yo tendré uno y mi hijo espiritual tendrá uno. De esa manera avanzaremos el reino de Dios, haciendo discípulos de Jesucristo a cada hombre y a cada mujer. Maravilloso. ¿Cuántos entran en esta visión?